La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? He aquí un programa especial. Un país industrializado es un país desarrollado, afirman quienes conocen la importancia que revisten la ciencia y la tecnología en la evolución y superación de los pueblos. Para hacer producir la tierra y explotar las riquezas marinas, forestales y minerales de toda nación, se requiere además de suficiente y adecuada maquinaria y equipo, de conocimiento y organización, de deseos y trabajo, de honestidad y recursos. La industria representa un verdadero baluarte de riqueza, superación y progreso en el devenir de los tiempos, toda vez que posibilita la transformación de los artículos básicos que se producen. Genera recursos y ahorra divisas, pues en lugar de comprar se vende, en lugar de importar se exporta, como también se conservan una serie de alimentos que sin ser procesados se descompondrían irremediablemente. En México, como en otros países del mundo, se precisa de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial que nos permita salir del tercermundismo en que vivimos. Afortunadamente ya se ha implementado y ahora falta conocer los resultados. Sobre lo que es y significa este proyecto puesto en marcha por el gobierno federal, nos habla otro economista egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Otro profesionista que por su esfuerzo y dedicación ocupa actualmente el cargo de maestro titular de Desarrollo Industrial de la Escuela de Economía. Adelante, señor licenciado José de Jesús Espinosa Medina. Le escuchamos. Vamos a tratar de analizar el contenido de un plan que a nuestro juicio, muy particular, es uno de los planes básicos, importantes y fundamentales, sobre todo para el desarrollo económico de nuestro país. Principiaremos a fabricar el marco de antecedentes que motivaron la creación del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Diremos lo siguiente, que la industria de años anteriores a 1979 se apoyaba de manera preponderante en el mercado interno, o sea, un mercado interno con plantas industriales de tamaño reducido, con plantas industriales con una baja productividad y al mismo tiempo con una limitada capacidad. Esto indiscutiblemente creaba obstáculos. El tamaño de la planta industrial mexicana creaba obstáculos precisamente para establecer la competencia, sobre todo competencia con el exterior y a través básicamente de los mercados fronterizos. Como otra de las referencias que anteceden al plan es que territorialmente la demanda se había concentrado, la demanda interna se había concentrado en 3 puntos importantes de nuestro país, en 3 puntos importantes de nuestro territorio nacional. Esos puntos estaban localizados preferentemente en el Valle de México, en Guadalajara y región de Bajío y en Monterrey y sus alrededores. Otro de los puntos interesantes también era que la producción se estaba orientando a la sustitución de importaciones, pero a la sustitución de importaciones básicamente de bienes de consumo. Esto creaba una situación pues caótica, una situación desequilibrada precisamente entre las fuerzas de nuestro mercado nacional. Y como última situación de antecedente,
de este plan se marca que la estructura del mercado en que se desenvuelve o se desenvolvía la industria mexicana había estado caracterizada por la coexistencia de grandes empresas monopolísticas. Esto es, dichas empresas frenaban el crecimiento de nuestra industria grande, escasa por supuesto, de nuestra industria mediana y fundamentalmente de nuestra pequeña industria. Consideramos nosotros que estos 4 puntos que hemos citado como referencia sirven como aspectos introductorios para poder ir paso a paso analizando el contenido del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Vamos a principiar con un aspecto importante, muy básico para el contenido de este documento. Citaremos los objetivos. Trataremos de que en cada uno de los objetivos ir ejemplificando con el propósito de que nuestro público se dé una idea un poco más clara de esta situación enmarcada en los objetivos. Como primer objetivo, tenemos que existe una reorientación de la producción hacia los bienes de consumo básico. ¿Qué quiere decir esta situación? Pues que anteriormente se estaba implementando un programa de sustitución de importaciones hacia bienes de consumo básico. Hoy, en esta forma, con este objetivo, se trataba de implementar un mecanismo o mecanismos capaces de poder crear precisamente los bienes de consumo dentro de nuestro territorio nacional, con nuestras propias plantas, sin necesidad precisamente de recurrir al mercado exterior. Como segundo de los objetivos, se trataba de desarrollar por ramas de alta productividad que fueran capaces de exportar y al mismo tiempo de sustituir importaciones, pero en este caso de sustituir importaciones de bienes de capital. Enseguida se marca la integración de una mejor estructura industrial para aprovechar en una mayor medida los recursos naturales del país. Creo que este objetivo, muy importante, dado que nuestro país cuenta con una inmensa capacidad en sus recursos naturales, que pues en muchas ocasiones en el marco internacional nos han dado la fama, precisamente como es el caso tan notado de nuestro petróleo y como fue precisamente también el caso de nuestra plata, amén de otros recursos naturales también muy importantes. Decíamos que en el punto del objetivo 3 se trataba precisamente de encontrar una mejor estructura industrial, con el propósito de aprovechar de una mejor manera nuestros recursos naturales. Se puede señalar que en nuestro país los recursos naturales no se han aprovechado en una forma racional y sobre todo en una forma eficiente. Por eso el objetivo marca y señala una importancia vital. Enseguida, y esto es lo importante a mi juicio, o bien otro de los aspectos importantes a juicio mío, es la desconcentración en una forma territorial de la actividad económica, pero básicamente de la actividad económica industrial. Esta desconcentración territorial traía aparejada precisamente una orientación hacia las inversiones que tenían o tienen que llegar a las zonas territoriales en donde la industria todavía no llega o no llegaba. Esta situación muy importante porque ya estuvimos mencionando
que la actividad económica de una demanda interna se estaba concentrando en 3 puntos básicos y fundamentales. Dijimos nosotros en el Valle de México, dijimos también en Guadalajara y zona del Bajío, y dijimos también en Monterrey y zonas aledañas. Definitivamente, esta situación de desconcentración territorial pretendía un mayor equilibrio de la actividad económica desde un punto de vista nacional. Otra de las situaciones importantes y el último de los objetivos de este plan es precisamente que se buscaba un equilibrio entre las estructuras del mercado. Esto es, que no solamente tuviéramos en nuestro mercado nacional una contextura económica potente representada por las empresas oligopólicas, sino que existiera en México una política económica que le diera acceso y protección tanto a la empresa oligopólica nacional como extranjera, como a la empresa mediana y básica y fundamental a la a la pequeña empresa. Entonces el equilibrio de las estructuras del mercado trataba precisamente de hacer un ajuste de nuestro mercado. Trataba precisamente de establecer los requisitos básicos y fundamentales para que esta situación económica y sobre todo la situación industrial marchara de una mejor manera. Pero aquí podemos y debemos preguntarnos los objetivos, qué acciones, qué programa industrial era requerible para poner en marcha y sobre todo para lograr los objetivos de este plan. Tenemos que el gobierno federal indica y establece metas dentro de un marco de coherencia macroeconómica, pero no solamente las metas dentro del marco de coherencia macroeconómica, sino también dentro del marco de coherencia sectorial. Y vamos a decir sectorial no solamente dentro de las ramas del sector industrial, sino de los sectores que conforman nuestra economía nacional. Se pusieron en práctica las metas a un plazo pronto, a un mediano plazo, que establecía desde el inicio del plan de 1979 hasta 1982. Pero no solamente se estaba estableciendo la meta a un mediano plazo, sino también se prolongaba a un plazo largo, que comprendía de 1982 al año de 1990. Otra de las acciones puestas en marcha por el gobierno indicaban que debía existir una prioridad por ramas industriales. Esto es, ¿qué importancia se le iba a dar a la rama industrial? De todas las actividades de la rama industrial, ¿cuáles iban a ser las preferentes? ¿Qué jerarquización se iba a tener? Enseguida, el mismo gobierno destaca las regiones prioritarias dentro de su programación industrial. Decía, con el fin de ordenar y reorientar la descentralización territorial de la actividad económica, de la cual estuvimos hablando hace un momento. También se daba un trato preferencial a la pequeña y a la mediana empresa. Se establecía finalmente como una acción más, una configuración de todos los instrumentos, entre los cuales aquellos que se vinculan con las prioridades sectoriales y con las prioridades regionales. Citamos dentro de las ramas de las acciones 2 puntos importantes. Uno de ellos, prioridades sectoriales.
El otro, prioridades regionales. ¿Qué significa específicamente el contenido del plan en relación a las prioridades sectoriales? Vamos a tratar de explicar y ejemplificar hasta donde nos sea posible. Se dice que el fomento del empleo y de las exportaciones, el apoyo a la pequeña empresa y a la descentralización geográfica deben concentrarse en prioridades específicas por ramas. Esto es, el plan otorga prioridad máxima a la agroindustria. Punto muy importante. Aquí es precisamente donde este Plan Nacional de Desarrollo Industrial se combina, se auxilia y hasta cierto punto se apoya en el sistema alimentario mexicano. Aquí, por medio de las prioridades sectoriales, se le da una vital importancia a la agroindustria. Pero no solamente a la agroindustria, citamos hace un momento también a la fabricación de bienes de capital. Dos puntos importantes que un país como el nuestro necesita para poder crecer, necesita para poder desarrollarse. El fomento de las actividades prioritarias que dispone el plan se instrumenta a través de una combinación de estímulos fiscales, de precios preferentes en energéticos, de aranceles, de créditos a tasas preferenciales, de nuevas fuentes de capital y de programas de compras por medio del sector público. En sí, resumiendo, se puede apreciar en este campo del plan llamado prioridades sectoriales el interés muy marcado del gobierno federal de hacer nacer la agroindustria, importante precisamente para el desarrollo del campo, importante para la creación de empleos, importante porque es el campo el que necesita de grandes y buenas inversiones. Un programa que elaboramos pensando en usted. Muchas gracias. Gracias, efectivamente. Muchas gracias por escucharnos esta noche, por acompañarnos noche a noche, como esta noche.